Capítulo 5 y vamos al versículo 6 en esta mañana. Es un privilegio y una oportunidad y un honor el poder abrir la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, y poderla leer y estudiarla en esta mañana. Bien, seguimos con nuestra serie expositiva de Primera de Juan, capítulo 5, estamos en el último capítulo de Primera de Juan y vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y comenzamos este estudio la semana pasada y lo titulamos en una forma de pregunta. Y la pregunta fue y sigue siendo: ¿en cuál testimonio se fundamenta tu fe, tu vida en esta mañana? Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que tú seas quien hable a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que tú hables, Señor, en esta mañana. Y que, Señor, nosotros tengamos corazones y mentes, Señor, dispuestas a escucharte. Que tu Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento para poder entender las verdades de tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Y te pedimos, Señor, una bendición especial por este tiempo en que abrimos tu santa palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado iniciamos la predicación con una ilustración donde nosotros hablamos de esos corredores que hacen esa carrera de relevo. Y dijimos que esos corredores que hacen esa carrera de relevo llevan en sus manos un tubo, una barra pequeña, ¿verdad?, de metal bien ligera, donde a esa barra se le llama el testimonio, se le llama el testigo. Y ese testigo y ese testimonio lo que hace es que califica, ¿verdad?, a esas personas a correr, a permanecer en la carrera y no ser descalificados. Y hablamos de la importancia de ellos tener ese testimonio y ese testigo para poder seguir avanzando en la carrera que ellos tienen por delante. Y conectamos esa palabra y la importancia de esas personas tener ese testimonio y testigo con esta pregunta: ¿dónde está basada entonces tu fe? ¿En qué testimonio? ¿En qué testimonio? ¿En qué testigo te aferras tú en esta mañana? Para conectar mejor esa pregunta al texto, ¿en cuál testimonio se fundamenta tu fe? Porque
Juan nos va a retar a nosotros en esta mañana, a nosotros estar seguro y saber en qué testimonio nosotros estamos creyendo o hemos creído. Si verdaderamente tenemos el testimonio de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Ahora bien, dijimos también la semana pasada que esta palabra testimonio o testigo, si usted siguió el texto, se repite 9 veces. O sea, en 6 versículos, esta palabra se repite 9 veces. Quiere decir que es una palabra bien importante en el texto. Es una palabra que predomina, es predominante, resalta del texto que hemos leído. Dijimos también que esa palabra testimonio quiere decir alguien que está haciendo una afirmación, probando algo, comprobando algo con certeza. Y es exactamente lo que Juan está haciendo aquí. La semana pasada dijimos también que Juan nos va a dar a nosotros 3 testimonios. Vimos el testimonio número 1 la semana pasada y vamos a repasar un poco y continuar entonces con los próximos 2 testimonios que vemos aquí del texto, aquí en las Escrituras. El primer testimonio que vimos fue el testimonio ¿de quién? De Cristo. Dijimos que aquí está el testimonio de Cristo confirmado. Mire el versículo 6, como dice. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y nos detuvimos ahí un momento, porque esa frase ahí, este es, habla de Jesucristo. Mire el texto, ¿verdad? Dice, este es Jesucristo. Esa frase ahí, este es, habla de la, dijimos, de la exclusividad. Habla de que este y otro más, y no hay otro más, este y no hay otro más, es el verdadero Hijo de Dios. Nadie más se puede llamar Hijo de Dios, como lo dice aquí el texto. Este es Jesucristo. Dice que vino mediante agua y sangre. Recuerden que dijimos que no solamente habla de la exclusividad de Cristo, pero esa frase, esa palabra ahí que dice que vino mediante agua y sangre, el agua habla del comienzo del ministerio de Cristo. Y fuimos al pasaje en Mateo 3, donde habla del bautismo de Cristo, y donde se escucha esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sangre ahí habla de el final del ministerio de Cristo. Su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Es el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Y Juan comienza aquí y nos dice, este es el testimonio vital, fundamental para nuestra fe. Si no creemos que Cristo es Dios, no creemos entonces en lo que Dios nos dice en su palabra acerca de su Hijo. Juan dice, el que no cree que Cristo es el Hijo de Dios, no es nacido de Dios, no es hijo de Dios, no ha creído en Dios. O sea que, mis hermanos, estamos hablando aquí de una o de algo, de una doctrina bien fundamental. Bien importante. El creer que Cristo es Dios. Ahora, si tú eres nacido de Dios, si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que eres creyente en esta mañana, tu vida y tu testimonio entonces está basado, fundamentado y aferrado en Cristo. Por lo tanto, entonces, si decimos que Cristo es Dios, si decimos que Cristo es nuestro Salvador, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces debemos seguir nuestro ejemplo, que es Cristo. Debemos entonces seguir sus pisadas.
Juan ha venido hablando aquí de creer en Cristo. Pero también Juan nos ha venido exhortando también de que una demostración de que nosotros hemos creído en Cristo es que nosotros vamos a obedecer a Dios. Es que vamos a seguir sus mandamientos. Es que vamos a vivir una vida que muestre, ¿verdad?, que nosotros hemos nacido de nuevo. Tu testimonio, lo que tú dices, debe venir acompañado con tu testimonio, en otras palabras, con lo que tú haces. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres creyente, que eres salvo, que eres nacido de Dios, de la manera que tú vives, debe entonces ir acompañado y debe ir a la par de tu testimonio con tus palabras. Este es el primer testimonio que Dios nos da acerca de Cristo. Este es el verdadero Cristo. A Él oíd, en Él debemos creer únicamente. Por eso la Biblia dice, solo en Cristo hay salvación. Por eso dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el verdadero Cristo. Ahora mira el texto como sigue diciendo, porque nos va a llevar al próximo y al segundo testimonio. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, enfatiza Juan, pero sigue diciendo, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Segundo testimonio, el testimonio de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí lo que hace es que aprueba, confirma y declara con certeza que Cristo no solamente vino, pero que vino en agua y sangre, y el Espíritu Santo nos da y nos revela una verdad acertada de Cristo. El Espíritu Santo confirma que Cristo vino, que Cristo es Dios. El Espíritu Santo es otro testigo, podemos decirlo así, adicional de parte de Dios acerca de Jesucristo. Ahora bien, para entender bien este versículo aquí, esta frase, es bueno también nosotros entender y saber que en el Antiguo Testamento, escuche bien, esto nos va a ayudar a nosotros, que en el Antiguo Testamento, para que una cosa sea verificada, o por decirlo así, aprobada, que era verdad, para decir que algo era verdad, se necesitaba tener 2 o 3 testigos. Entonces, si usted entiende eso, mire lo que está haciendo Juan aquí. Nos está dando otro testigo de que Cristo vino, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el único que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, de que Cristo es el Salvador del mundo, de que Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas. Y Dios, a través del Espíritu Santo, está llevando a Juan aquí a afirmar que no solamente Cristo vino mediante agua y sangre, pero el Espíritu Santo ahora está, si podemos decirlo así, ¿verdad?, doble confirmando esta verdad. Pero hay otra cosa también que nos va a ayudar. Y es, bueno, ¿cuál ha sido la obra del Espíritu Santo? Si nosotros leemos las Escrituras, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Y no tenemos tiempo para ver muchas cosas, pero si usted va al Antiguo Testamento, en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después usted sigue leyendo en Génesis, dice, hagamos al hombre. El Espíritu Santo estuvo envuelto en la creación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted lee el Antiguo Testamento, las Escrituras, usted va a leer
que el Espíritu Santo cayó sobre hombres para una obra y un trabajo específico de parte de Dios. No era que el Espíritu Santo residía en la vida de las personas en el Antiguo Testamento, pero sí vemos que el Espíritu Santo cayó sobre personas para hacer un trabajo, una obra especial de parte de Dios. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, si usted lee Lucas 1, no tenemos tiempo, pero usted lo puede anotar. Si usted lee Lucas 1, usted ve que el Espíritu Santo estuvo envuelto en el nacimiento de Cristo. Si usted lee Mateo 3, que ya lo hemos leído, usted ve que el Espíritu Santo está envuelto al comenzar el ministerio ¿de quién? De Cristo. Si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted ve que el Espíritu Santo tuvo parte en el ministerio de Cristo. Lucas 4, Lucas 18, Lucas 10, vemos el ministerio del Espíritu Santo a través de Cristo. Hebreos 9, primera de Pedro 3, habla de la obra del Espíritu Santo, inclusive en la muerte de Cristo. Y no tenemos tiempo para hablar del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, en la salvación del hombre, en el mundo, en la santificación de los creyentes. Y lo que Juan está haciendo aquí es que lo que el Espíritu Santo habla, dice, es verdadero. Lo que el Espíritu Santo está hablando, que lo vemos en las Escrituras, es verdad. Es otro testigo, es otro testimonio que se ve claro en las Escrituras. Ahora vaya conmigo a Mateo 12, déjeme darle una ilustración y explicarle esto con este pasaje. Mira Mateo 12 y vaya conmigo al versículo 22. El mismo Cristo nos va a ilustrar este pasaje aquí de Primera de Juan y nos los va a ilustrar en Mateo capítulo 12. Mire el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, a Cristo, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, el Señor lo sanó completamente, ¿verdad? Dice, y toda la gente estaba atónita, en otras palabras, maravillada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, escuche bien, siga el pasaje. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los fariseos, ¿verdad? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, siga aquí la lógica, y si Satanás echa fuera a Satanás, o sea, si Satanás se echa fuera a sí mismo, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, pregunta Cristo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mira el versículo 28 lo que dice ahora. Pero si yo, ¿por quién? ¿Qué dice ahí? Por el Espíritu de Dios. Cristo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Usted ve ahí en el versículo 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todas las expresiones, escuche bien, del poder y los milagros de Cristo fueron hechos por y el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿es Cristo Dios? Sí,
¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, son uno. Eso es un misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos ellos, los tres, trabajan, obran en una persona. Pero Cristo demostró aquí, durante su vida en la tierra, una sumisión completa al Padre. ¿Usted recuerda lo que dice Filipenses 2? Versículo 6 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha el versículo 7, lo que dice, bien importante. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que nosotros le llaman a los teólogos, el pasaje de la kenosis, donde Cristo se despojó, se desprendió a sí mismo, se hizo siervo y cuando vino al mundo se sometió a la voluntad del Padre. Cristo, Dios hizo eso. Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Si Cristo hizo eso, ¿no deberíamos nosotros también someternos a la voluntad de nuestro Padre que es Dios? ¿No deberíamos nosotros someternos a lo que nos enseña la Escritura? ¿No deberíamos nosotros someternos, si tú eres nacido de Dios, al Espíritu Santo que vive en tu vida y Él mismo da testimonio, te da testimonio a ti de que eres hijos de Dios? Eso debe ser una motivación para nosotros. En nosotros vivir vidas santas, vidas apartadas para Dios. Juan 16, el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. El Espíritu Santo que mora, que vive, que reside en la vida del creyente, Él es tu testimonio. La misma palabra de Dios dice en Primera de Juan, mire el versículo 10 de Primera de Juan 5. El mismo Juan lo dice. El que cree en el Hijo de Dios, dice ahí, tiene el testimonio, ¿en dónde? Dice, en sí mismo. El Espíritu Santo es aquel que da y que dio testimonio acerca de Cristo. Es ese que vive en nosotros. Y el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros para nosotros entender las verdades bíblicas. El Espíritu Santo nos da el poder para nosotros amar como Dios quiere que amemos, para que sirvamos, para que marquemos una diferencia en este mundo. Y todo se debe al poder del Espíritu Santo que mora en la vida del que es nacido de Dios. El testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Es verdad. Lo vimos ya en las mismas Escrituras. Pero hay algo que yo quiero resaltar en los versículos 7 y 8. Algo bien importante, algo bien profundo, pero que es bueno comentar para que usted entienda los versículos 7 y 8. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio, ¿verdad? En el cielo. El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, y sabemos que estos tres son uno, ¿verdad? Mira el versículo 8 lo que dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, ya lo vimos, el agua y la sangre. Dice, y estos tres, en otras palabras, concuerdan, están de acuerdo, son verdad. Ahora bien, poco técnico aquí, ¿ok? Así que escuche bien. Si usted lee la Biblia textual, hay una Biblia que se llama Biblia textual,
se lee de esta manera. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Punto. Y el versículo 8 se lee de esta manera. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Punto. Oh. ¿Y de dónde entonces salen las otras palabras que nosotros vemos aquí? Escuche bien. Muy importante. Escuche bien. La mayoría de los manuscritos. Ahora, un manuscrito, ¿verdad? Un manuscrito es una copia escrita a mano de una porción del texto de la Biblia. Cuando usted escucha la palabra manuscrito, entienda esto. Es un manuscrito bíblico que es simplemente una copia escrita, ¿verdad? Del texto, de una parte del texto de la Biblia. Escuche bien. La mayoría de los manuscritos terminan el versículo con dan testimonio, como ya yo le había dicho en el versículo 7. Pero algunos manuscritos tardíos que se escribieron más adelante incluyen lo que usted lee aquí, dan testimonio el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, versículo 8. Ahora, solo 4, escuche bien, solo 4 manuscritos griegos tardíos y un pequeño número de manuscritos en el latín contienen esta lectura que nosotros leemos y vemos aquí en la palabra de Dios. En otras palabras, la segunda parte del versículo 7, que mire el versículo 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y la primera parte del versículo 8, léalo usted, mire, dice ahí, y 3 son los que dan testimonios en la tierra. Dicen, constituyen un problema porque no aparecen en ningún manuscrito griego, ¿verdad? De los primeros manuscritos, hasta el siglo XII, donde aparece entonces en el margen debajo, escrito en letra en el siglo número 17. Ahora, estos versículos están incluidos en la Reina Valera del 1960 porque utilizaron una versión que estaba basada y que incluía este texto que nosotros leemos. Ahora, no aparece, si usted lee la Reina Valera actualizada, otra versión, si usted lee la Reina Valera actualizada, va a notar que al pie, usted ve que algunas Biblias, ¿verdad?, tienen unos escritos debajo. Al pie de la letra ellos van a notar y a explicar que esos manuscritos incluyeron estas palabras más adelante. Escuche lo que dice una persona, un teólogo, se llama Hendricks. Dice, la idea del versículo no es incorrecta, pero no es parte del pensamiento original de Juan. Siga bien. Como las implicaciones de la triplicidad de Dios llegaron a ser expresadas en la doctrina de la Trinidad, esas palabras proveerían una prueba más que lógica de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, déjeme terminar con esto que dijo un señor que se llama F.F. Bruce y relata cómo este pasaje fue a parar a las Biblias inglesas. Escuche bien, bien interesante. Cuando Desiderio Erasmo, el erudito humanista cristiano holandés y contemporáneo de Martín Lutero, preparó su edición impresa del Testamento griego, con toda la razón dejó fuera estas palabras. Pero fue atacado por personas que creyeron que el pasaje, escuche bien, que el pasaje era un valioso texto de prueba para la doctrina de la Trinidad. Lo que Juan está explicando aquí. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Sería algo valioso tenerlo en el texto. Dice, Erasmo contestó que si le pudieran presentar algún manuscrito griego que contuviera las palabras, él las incluiría en su próxima edición. Escuche lo que dice. Dice aquí, por desgracia, se difundió un manuscrito griego de no más de unos 20 años de antigüedad en que aparecían estas palabras.
que se habían traducido del latín al griego. Por supuesto, el hecho de que el único manuscrito griego que exhibía las palabras pertenecieran al siglo XVI era en sí un argumento en contra de su autenticidad. Sin embargo, Erasmo había dado su palabra, así que en la edición del 1522 incluyó este pasaje del Nuevo Testamento griego de Erasmo. El pasaje fue a parar al Textus Receptus, que es el texto griego que utilizaron los traductores llamados Reina y Valera. El hecho de que este pasaje no forme parte de los textos inspirados, dice, no afecta a la doctrina bíblica de la Trinidad. Por eso usted ve ahí, en el versículo 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el versículo 8 vuelve y enfatiza de nuevo el testimonio que Juan nos quiere dar, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu que ya lo vimos, el agua, la sangre, como Cristo vino y dice, y estos tres concuerdan, y es un testimonio verdadero de quién es Cristo. Terminemos con el versículo 9 al 12. No solamente el testimonio de Cristo confirmado, no solamente el testimonio del Espíritu acertado, pero mire ahora el testimonio de Dios magnificado. Mire el versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor, dice ahí, es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su vida. Entonces pregunta, ¿cuál es el propósito del testimonio de Dios? ¿Qué Dios quiere dejarnos saber aquí? Dios mismo ahora. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito? La conexión es que hay dos testimonios. En el versículo 9. Si recibimos el testimonio de quién? De los hombres. Pero Dios dice, mayor es el testimonio de quién? De Dios mismo. Entonces, estamos en una batalla ahora aquí. ¿El testimonio de quién? De los hombres en contra del testimonio de quién? De Dios. Y la pregunta es, ¿cuál testimonio tiene más peso? ¿Cuál testimonio es verdadero? ¿El de Dios o el de los hombres? Claro está, el testimonio de Dios, ya lo hemos ido viendo en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8, y aquí el mismo Dios termina y dice, yo mismo doy testimonio. Juan está escribiendo aquí a un grupo de creyentes que están batallando con la pureza de la doctrina, con una lucha de vivir vidas santas, apartadas. Y aunque vivimos en un tiempo a lo mejor diferente al de ellos, batallamos con las mismas cosas. Batallamos con las mismas luchas. Batallamos con lo que dice el hombre en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Mira lo que dice el versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dice el que cree en Dios tiene el testimonio. Dice el que no cree, dice que le ha hecho a quién mentiroso. A Dios. Ahora, mis hermanos, Dios nos acaba de dar en nosotros tres testimonios. El testimonio de Cristo. El Espíritu Santo dio testimonio de Cristo. Y los tres concuerdan. Y Dios ahora está diciendo aquí que ese testimonio es verdadero, que a Él es que debemos creerle, que a Él es que debemos seguirle. Y Dios mismo nos está dando el testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Y dice que aquella persona que dice, no, es que ese testimonio no es verdad. Lo que dice la palabra de Dios no es verdad. ¿A quién está atacando? ¿Al predicador o al que escribió la palabra de Dios? Al mismo Dios.
Y le está diciendo a Dios que ese testimonio no es verdadero. Por lo tanto, Dios entonces es mentiroso. Eso es algo serio. Es como que yo venga y le diga a usted, después de la iglesia, todos vamos a comer pizza, gratis. ¿Verdad? Usted se le abre los ojos y ¡wow! Y que salga un hermano de la iglesia y diga, pastor, eso no es verdad, ese testimonio es falso. ¿Qué usted está diciendo con eso? Usted no solamente está diciendo que usted cree que no es falso, pero usted está diciendo que la persona que lo dijo también es que es falso, es mentiroso. Y es exactamente lo que dice Juan aquí. Aquellos que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, mire, su lucha no es con la persona que a lo mejor lo está enseñando, predicando. Su batalla y su lucha es con el mismo Dios, que Él mismo dio testimonio de lo que nosotros hemos venido estudiando. Dice, ¿por qué le ha hecho mentiroso? El versículo 10 dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 1, versículo 10. Mire Juan 1.10 lo que dice. Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, si usted dice, oh, yo nunca he pecado, yo vivo una vida perfecta, Dios se ha equivocado, si Dios dijo que yo soy pecador, no, Dios te equivocó. Mire, dice ahí, si nosotros decimos eso, que no hemos pecado, le hacemos a quién, el texto lo dice ahí, a Él, está hablando de Dios, que es luz, que es santo, dice, le hacemos a Él mentiroso. Y Juan dice, y su palabra, ¿qué está? Dice, no está en vosotros. No conocemos a Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, si nosotros decimos que hemos nacido de nuevos, vamos a querer amar a Dios, a buscar a Dios, a leer su palabra, a amar su palabra, a estudiar su palabra. Vamos a tener un deseo grande de nosotros agradar a Dios con nuestra vida. ¿No tiene sentido eso? Sí. Si decimos que amamos a Dios, que hemos nacido de Dios, que somos creyentes, que seguimos a Dios, entonces nuestra vida va a estar marcada no solamente por nosotros testificar de que hemos nacido de Dios, pero nuestra vida se va entonces ahora a notar un cambio en nuestras vidas, de que nosotros seguimos a Dios. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. Versículo 6. Este es Jesucristo, la exclusividad. Él es el único. Y dice aquí el versículo 11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna se encuentra exclusivamente ¿en quién? En Cristo. Colosenses 3, vaya conmigo allá. Mire a Colosenses lo que dice en el capítulo 3. Dice Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Vamos a hacer un time out ahí. Si decimos que hemos nacido de Dios, que hemos resucitado con Cristo, que somos salvos, entonces se va a evidenciar en nuestra vida porque vamos a tener un deseo de buscar las cosas que le agradan a Dios. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, nuestra vida eterna, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? Dice ahí, en gloria. ¡Wow! Si usted es salvo en esta mañana, si usted es hijo de Dios, su vida está escondida en Cristo, en Dios. Y por lo tanto, usted debe buscar las cosas que agraden a Dios, las cosas de arriba, las cosas que traigan agrado a Dios.
Que su testimonio sea un testimonio que impacte, que sea diferente, que otros vean, wow, hay algo diferente en esta persona. ¿Será Cristo la diferencia? ¿Será que el Espíritu Santo que mora en la vida de esa persona, que lo lleva a toda verdad, que le enseña a usted las verdades de Dios, para nosotros aplicar las verdades de Dios y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos? Pero el texto en 1 de Juan termina entonces con el versículo 12. El que tiene al Hijo, bien simple, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo esto y terminamos. Escuche lo que dijo. Dijo, tú podrías, escuche bien. Dice él, tú podrías creer que puedes vivir bien sin Cristo, pero no puedes permitir, en otras palabras, no puedes darte el lujo de morir sin Él. Podríamos creer que nosotros podemos vivir sin Dios y podemos hacer lo que nosotros queramos y podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos vivirla. Pero dice ahí, termina él diciendo, pero no puedes darte el lujo de pensar que si mueres sin Cristo, todo va a ser color de rosa, todo va a salir bien. Y Dios, allá en el cielo, Él va a ser tan misericordioso y tan perdonador, que por su gracia Él me va a dar otro chance y me va a perdonar. No, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que nosotros debemos clamar a Dios. Hoy está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Mis hermanos, 3 testimonios: el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu y el testimonio de Dios mismo, donde el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Comenzamos esta serie hablando de una carrera. La Biblia también enseña que como cristianos nosotros estamos en una carrera, en la carrera cristiana, y todos estamos corriendo. Si usted es hijo de Dios, si es nacido de Dios, usted está en la carrera y usted está corriendo ahí día tras día, desde que usted se levanta en la mañana a que usted cierra sus ojos y se acuesta. Usted está en una carrera y hay un enemigo que viene del lado contrario, que quiere derribarlo, que quiere destruirlo, que lo va a atacar, y usted va a tener que comenzar a desviarse y mientras usted se desvía para no chocar con el enemigo, usted debe mantener sus ojos puestos en Cristo. Pero hablamos que esa carrera de relevo tiene un testimonio en sus manos. Y mis hermanos, Dios, como cristianos, como hijos de Él, ha puesto ese testimonio en nosotros, a través de su Espíritu. Y que Dios nos ayude a través de su gracia a que nuestro testimonio por Dios sea un testimonio verdadero, sea un testimonio que traiga gloria y honra a Él, sea un testimonio que impacte de tal manera que otros digan, wow, hay algo en esa persona, no sé lo que es, pero hay algo diferente en esa persona y yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que tiene esa persona? Ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros no solamente lo comuniquemos, pero que lo vivamos para su gloria. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Es tu palabra viva, Señor. Es tu palabra quien nos habla, es tu palabra quien nos confronta, es tu palabra, Señor, quien nos reta a nosotros, Señor, a vivir vidas que te agraden, Señor. Oh, Señor. Oh, Dios.
que al leer tu palabra, Señor, nosotros la leamos pensando que esa palabra son palabras tuyas, Señor, que provienen de ti, Señor. Y tú nos los has dado, Señor. Tú nos permites leerla y estudiarla, que seamos fieles, Señor, al estudiarla, al leerla. Y que, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine de tal manera que tu palabra, Señor, sea la que penetre en nuestros corazones, que cambie, que transforme. Que tu palabra nos lleve a nosotros, Señor, si estamos en pecado, Señor, a apartarnos del pecado. Si estamos, Señor, viviendo vidas que no te agradan, que nos apartemos. Señor, si estamos jugando con el pecado, Señor, que nosotros afirmemos nuestros pies en tu palabra y que tú nos ayudes a vivir vidas dignas del testimonio de Dios, de tu Hijo, que murió por nosotros para darnos vidas, y de tu Espíritu que vive en nosotros, que nos guía a toda verdad. Señor, bendice tu pueblo. Y queremos orar también, Señor, por la actividad del sábado, para que tú, Señor, nos dé oportunidad, Señor, y que la tomemos con valentía, con coraje, de poder compartir el Evangelio con otros, de hablar con personas, de invitarlos a la iglesia, Señor, porque si tu testimonio ha impactado nuestras vidas y nosotros decimos que te conocemos, Señor. Oh, Señor, deberíamos nosotros estar mucho más gozosos y animados de compartir tu palabra también con otros y presentarles a ellos, Señor, la única solución al pecado, la única solución a todos los problemas, Señor, de este mundo es Cristo Jesús, que vino y murió y resucitó por nuestros pecados. Que vivamos así, Señor, de esta manera, en esta semana. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis